Inclusiones incompletas, desarrollo, participación ciudadana y consulta previa, uno de los últimos títulos publicados por el Fondo Editorial de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas en su colección Investigación. Este libro se encuentra en acceso abierto, es decir, que pueden consultarlo de manera libre y gratuita desde su vínculo en el repositorio digital de la Universidad de Antioquia. Nos acompaña hoy Claudia Puerta Silva, una de las autoras y compiladoras del texto. Claudia es docente del Departamento de Antropología de la Universidad de Antioquia y miembro del Grupo de Investigación, Recursos Estratégicos, Región y Dinámicas Socioambientales del INER. Claudia, bienvenida. Buenos días, Diana, mil gracias por la invitación. Estamos muy contentos y contentas de presentar este libro que es resultado de una investigación desde hace algunos añitos y que pues la queremos presentar en honor y como en memoria de nuestro colega Robert Dover, quien dirigió esta investigación y pues a quien recordamos a través de las apreciaciones y de las contribuciones que hacemos allí. Claudia, empecemos entonces a conversar un poco sobre lo que el libro trae. Digamos que lo primero es que el libro muestra, ¿cierto?, o da cuenta de que en Colombia existen distintos o diversos mecanismos legales de participación de las comunidades cuando, digamos, en sus territorios hay afectaciones por proyectos de infraestructura, etcétera. En el libro los autores muestran, sin embargo, que hay un desbalance respecto de dos asuntos. Uno es la posibilidad de participación de los actores sociales y el otro son ciertas dificultades presentes en los mecanismos de participación ciudadana. Cuéntanos por qué sucede esto y por qué, como el título lo indica, la inclusión de estas comunidades en estos procesos se da de manera incompleta. Como lo señala el libro, se dan unas inclusiones incompletas porque los mecanismos de participación que prevé la legislación colombiana reconocen de manera diferenciada los actores sociales afectados por los proyectos de desarrollo, sean estos de extractivismo o de infraestructura y otra serie de políticas que afectan la vida de las comunidades y las poblaciones locales. En primer lugar, el libro se centra en la consulta previa, es uno de los mecanismos más importantes y relevantes en la historia del mundo y del país con relación a los derechos diferenciados para las minorías o poblaciones étnicas, aquellas poblaciones que, como nosotros lo mencionamos en el libro, movilizan una identidad étnica. La consulta previa está orientada hacia las poblaciones étnicas o minorías étnicas, que son poblaciones que, como bien lo dice el libro, movilizan una identidad étnica. Para estas poblaciones entonces se ha establecido la consulta previa como un mecanismo anterior a la realización de proyectos de desarrollo que pueden afectar sus vidas, por ello se dice previa, y además se le anexa el adjetivo informada y con consentimiento. Este mecanismo entonces está orientado para estas minorías étnicas y no incluye otras poblaciones del país, campesinas, mineros, pescadores, en fin. Entonces, por allí ya tenemos un primer elemento que da cuenta de esa idea de inclusiones incompletas. Ahora bien, con relación a las otras poblaciones que no movilizan estas identidades étnicas, pero movilizan otra serie de identidades, pero también reivindican su derecho a la autonomía en sus territorios y a sus propios modos de producción, hay otros mecanismos de participación que también se discuten en el libro. En tercer lugar, al interior ya de la operación de la consulta previa, discutimos que se dan inclusiones incompletas porque a pesar de que están incluidos estas poblaciones étnicas, los indígenas, las poblaciones rom, los afrodescendientes en Colombia, pues en su instrumentalización este mecanismo de participación no funciona como en el ideal de cosas. Hay unas relaciones de poder, hay unas diferencias enormes en términos de la información que se tiene para participar en el proceso, pero también en los mismos mecanismos y cómo se hace la consulta previa. Por ello, entonces, en varios niveles se dan estas inclusiones incompletas que son argumentadas en el libro. Claudia, el libro se divide en dos grandes partes. Una primera, que son como las aproximaciones gruesas y teóricas, especialmente alrededor de ciertas nociones como las de desarrollo, participación, gobernanza, entre otras.
y una segunda parte que ahora vamos a conversar sobre el estudio de ciertos casos. Respecto a esta primera parte, que es más teórica, ¿qué pueden encontrar los lectores allí? ¿Qué tipo de discusiones u orientaciones respecto de estos términos? El equipo de investigación se da la tarea, en esta primera parte conceptual o teórica del libro, de discutir varios conceptos centrales para entender y para pensar el desarrollo de la consulta previa como un mecanismo de participación desde 1992 en nuestro país. Y en esa perspectiva, entonces, lo que pueden esperar las personas que se animen a leer el libro es una serie de discusiones y de debates en torno a esos conceptos centrales que tú acabas de mencionar: gobernanza, participación, desarrollo, el mismo concepto de consulta previa como instrumento de participación, pero también como idea de ese ejercicio previo a las intervenciones en los territorios de las poblaciones locales. También se dan algunas discusiones en torno a la idea de comunidad. Cuando hicimos el ejercicio investigativo, pudimos entender que las comunidades, tal y como las representan el Estado y las empresas o los agentes de desarrollo, no son homogéneas, en realidad son bastante heterogéneas, y al interior de las poblaciones locales hay diversos colectivos que se van configurando de acuerdo al proceso que se va dando en torno a los proyectos de desarrollo. Otro de los asuntos clave que discutimos en el grupo es la idea de conflicto socioambiental y por qué es central en la comprensión del desarrollo de estos mecanismos de participación y en el involucramiento de las poblaciones locales en los ejercicios o en los proyectos de desarrollo que intenta hacer el país o que promueven la economía y la política de nuestro país. En la segunda parte ustedes muestran 3 experiencias en concreto, ¿cierto? 3 casos de comunidades con procesos que tienen que ver con estas estrategias y mecanismos que nos estás contando. Háblanos de esos 3 casos y qué fue lo que el equipo investigativo hizo particularmente con estas comunidades. El proyecto de investigación fue concebido pensando en la necesidad de identificar, primero, si la consulta previa sí era un mecanismo de participación que prevenía los conflictos entre los agentes de desarrollo y el Estado, por supuesto, y las poblaciones locales. En esa perspectiva, pues lo primero era buscar casos en donde se dieran las consultas previas, pero también en nuestro grupo de investigación hemos optado por elegir casos para poder hacer comparaciones y contrastaciones, casos que llamamos extremos, es decir, que no necesariamente cumplen con todas las características de la temática que queremos estudiar. En esa perspectiva, entonces, elegimos 3 casos. El primero, que involucra a población indígena en la Sierra Nevada de Santa Marta, es el caso de la represa del río Ranchería, represa El Cercado, que se construyó parte de su infraestructura en territorio cercano o en sitios sagrados de los Wiwa y también que afectó a población wayú. Pero asimismo ese proyecto afectó a campesinos, también a cultivadores de arroz, y pues se supone que su área de influencia incluía hasta 9 municipios en La Guajira porque esa represa iba a surtir el agua de estos municipios. Ese es el primer caso. El segundo caso es el caso de Marmato. Es una población minera desde la época colonial en Caldas. Ha sido bastante estudiado este caso desde diferentes perspectivas. La particularidad de este caso es que nos interesaba el conflicto que se estaba presentando entre los pequeños y medianos mineros y una gran multinacional que lleva años allí haciendo exploración, pero también compra de minas para poder realizar una explotación a gran escala. Ese caso combina también una población minera que no moviliza una identidad étnica, pero también hay una población indígena y afro que fueron sujetos de derecho de la consulta previa, y pues queríamos entender un poco también las dinámicas que se daban allí locales entre estas poblaciones
y en un caso que es particular porque es minería contra minería, una minería a pequeña escala y una minería a gran escala. Toda esta actividad económica enmarcada pues en lo que concebimos como desarrollo. Y el tercer caso es el caso de San Sebastián de Palmitas y el túnel de Occidente. Es un caso muy conocido para las personas que vivimos en Medellín y que vivimos en Antioquia. Es una gran obra de infraestructura. Fue muy importante para la conexión de esta centralidad que es el Valle de Aburrá con el puerto de Urabá, con los puertos de Urabá, incluso con los puertos en el Atlántico. Y este caso sí que es especial porque pues allí las poblaciones no fueron sujetas de derecho, es decir, no pudieron acceder a mecanismos como la consulta previa, y es un caso que ya lleva años posterior a la construcción del túnel, y quisimos entender cómo habían sido los procesos de participación de estas poblaciones con relación a la construcción y luego a la operación del túnel. Por último, el libro muestra que existe un abismo entre las disposiciones legales respecto de estos mecanismos de participación ciudadana y la realidad del reconocimiento de las comunidades como sujetos de derecho. Explícanos cuáles son los conflictos, prejuicios y omisiones que de allí surgen. Una de las brechas más importantes que señala el libro es la diferencia entre las maneras en las que las poblaciones ejercen ciudadanía, se involucran en los procesos de toma de decisión y también de ejecución de los proyectos de desarrollo, diferentes formas y modalidades de participación que son muy bien documentadas en el libro, tanto en los casos como en la parte conceptual, y los mecanismos institucionalizados que prevé el Estado. Entonces ya habíamos mencionado que la consulta previa y el resto de mecanismos como las consultas populares, las asambleas comunitarias, en fin, son dispositivos de participación que están orientados para diferentes tipos de población, con derechos reconocidos por el Estado de manera diferenciada. Entonces allí hay como un primer asunto que puede generar tensiones y conflictos y diferentes formas de abordar el involucramiento de las poblaciones en los proyectos de desarrollo. En segundo lugar, hay una evidencia que muestra que el goce efectivo de los derechos a la participación se está trasladando hacia las cortes y hacia los juzgados, lo que se llama la judicialización o juridización de los conflictos y de la participación ciudadana. ¿Esto qué quiere decir? Que para que se den efectivamente esos derechos, las poblaciones, los colectivos deben interponer denuncias, tutelas y otra serie de mecanismos o derechos de petición para tener un lugar y una voz en el conjunto o en el espacio relacional que se establece con estos proyectos de desarrollo. Por otro lado, hay diferentes escalas en las que se da la participación, tanto en el tiempo como en el espacio y como en la misma población involucrada. Entonces, hay una discusión acerca de las políticas de reconocimiento que se ejercen en esas diferentes escalas. Nos referimos, por ejemplo, al reconocimiento de ciertos interlocutores válidos o legítimos en oposición a personas que no tienen ese mismo estatus o no se les da ese mismo estatus y entonces quedan por fuera de los espacios participativos o los espacios de toma de decisión. Y esto va muy de la mano con los procesos de licenciamiento ambiental o de estudios de impacto ambiental, en donde se generan o se establecen unas áreas de influencia, pero también unas poblaciones que son afectadas desde la perspectiva de la gente de desarrollo y del Estado, y no necesariamente lo que la gente vive en sus lugares de vida y cómo siente las afectaciones, tanto en el tiempo desde que se empieza a hablar del proyecto de desarrollo hasta que finalmente empieza a operar, sino también en diferentes momentos de sus actividades cotidianas y de sus espacios de vida. Entonces ahí hay como diferentes asuntos que se van dando. También la introducción de la idea de gobernanza se discute de manera amplia en el libro para entender esa idea de que estamos todos involucrados en las decisiones que se toman y en el gobierno de las cosas o el ordenamiento de la vida, pero finalmente hay una preponderancia o predomina en este
en este esquema de red de gobierno los actores privados o los que denominamos agentes de desarrollo. Entonces, en general, se dan muchísimas situaciones que no permiten, primero, que la consulta previa sí sea un mecanismo de prevención de conflictos. Al contrario, en muchos de los casos observados, la consulta previa también detona los conflictos. Entonces, el libro trata de exponer estas argumentaciones mediante estos conceptos gruesos y los casos ilustran esas particularidades en poblaciones tanto que han sido reconocidas como sujetos de derecho de la consulta previa específicamente, de otros mecanismos de participación, pero cómo se van combinando, mixturando esas diferentes modalidades de participación no legisladas y legisladas, y cómo todo esto contribuye a los procesos de conflicto socioambiental o de conflicto en general, que son comprendidos no como eventos muy específicos, sino como procesos latentes que eventualmente tienen unas manifestaciones mucho más visibles, pero que en general están allí manifestando las relaciones de poder desiguales que se dan en los campos de desarrollo en nuestro país, pues, y en muchas partes del mundo, y con relación a las poblaciones locales. ¿Cómo se les ofrece, por ejemplo, oportunidades o ideas de futuro que van a ser imposibles para ellas alcanzar, y no se tienen en cuenta sus propias vocaciones, también sus tradiciones, sus modos de producción? A eso se refiere la idea de que, primero, las inclusiones incompletas son incompletas porque hay derechos, pero no se pueden ejercer ni se pueden gozar de manera completa. Y segundo, porque son inclusiones en el desarrollo que son más bien obligadas desde una imposición de intervenciones y de regímenes de desarrollo, y no desde la autonomía y desde la toma de decisiones autónoma de las poblaciones locales, de los colectivos o de las comunidades. Claudia, muchas gracias por acercarnos al contenido de este libro recientemente publicado por el Fondo Editorial FCSH en su colección Investigación: Inclusiones incompletas, desarrollo, participación ciudadana y consulta previa. Un título que pueden consultar directamente y con acceso gratuito desde el repositorio institucional de la Universidad de Antioquia. Muchas gracias, Claudia, nuevamente. Gracias, Diana, a ti y al equipo editorial del Fondo Editorial de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Antioquia por la oportunidad de publicar los resultados de esta investigación, que fue una investigación para nosotros muy relevante en la historia del grupo, y también creemos que es un libro que sigue siendo vigente para la situación actual en lo que respecta a los derechos diferenciados, el desarrollo, la consulta previa particularmente. Gracias, y pues les invitamos a leer el libro que está en acceso abierto.